El día de hoy vamos a regresar al tema de la revolución industrial. Le hemos llamado el capítulo 2 de la revolución industrial. Solo quiero recordar que durante el primer capítulo lo que consideramos fueron los orígenes y los inicios de la revolución industrial, los cambios que trajo a nivel tecnológico, a nivel socioeconómico, a nivel cultural, ¿verdad? Este capítulo número 2 de la revolución industrial habla de algo que también es sumamente importante. Vamos a abordar lo relacionado con el desarrollo institucional que dio auge al comercio. Porque, como lo recordamos en su momento, la revolución industrial, al permitir que los hombres produjeran mucho más allá de lo necesario para cubrir sus propias necesidades y las de su propia familia, pues generó una abundancia de bienes tan particular que comenzó entonces a permitir que otras personas encontraran fuentes de ganancia, medios para sobrevivir, trasladando los bienes, las mercancías que se producían a los lugares donde éstas se necesitaban. Dicho de otro modo, el comercio fue una consecuencia muy importante de la revolución industrial. Ahora, también dejamos claro que no es que el comercio haya iniciado con la revolución industrial, sino el comercio es una actividad viejísima. Pero lo que estamos realmente diciendo es que hubo un auge, es decir, hubo un incremento verdaderamente enorme de la actividad comercial. Ahora, eso de que hubo ciertas instituciones que permitieron el auge del comercio, pues ha sido un tema, digamos, de investigación a lo largo del tiempo. Una de las últimas investigaciones al respecto es el trabajo de estos dos profesores, uno de la Universidad de Columbia y el otro del Trinity College de Dublín. Estos dos profesionales publicaron en el año de 2007 un trabajo con el título de Power and Plenty, que podríamos traducir como poder y riqueza. En este trabajo, estos dos intelectuales señalan que la actividad comercial y el auge realmente de la riqueza también, sobre todo en Inglaterra, no se debió a que el gobierno estuviera totalmente fuera de la actividad productiva y comercial, pero que la actividad de los gobiernos, concretamente en Inglaterra, los llevó a hacer dos cosas sumamente importantes. Una de ellas es que garantizaron plenamente la propiedad privada. Sí, de eso vamos a hablar dentro de un momentito en la medida en que vayamos progresando, digamos, en la exposición del día de hoy. Sí, garantizar la propiedad privada es una cuestión verdaderamente importante. Sí, el gobierno que tiene el poder, que tiene la fuerza, digamos, porque es el monopolio de la fuerza, pues en Inglaterra se empleó esa capacidad coercitiva y la fuerza estatal para garantizar el derecho de los individuos a su propiedad. Y en segundo lugar, estos dos autores señalan que los gobiernos en Inglaterra mantuvieron políticas fiscales sanas. Cuando hablamos de una política fiscal sana, es decir, de un sistema de impuestos que tiene ciertas características, pues mencionamos sobre todo que los impuestos no sean altos, que los impuestos sean pagados por todos y no únicamente por un grupo pequeño, digamos, como ocurre aquí en Guatemala. En realidad los impuestos directos en Guatemala los pagamos un porcentaje relativamente pequeño de los 14 millones que conforman la nación el día de hoy. Es decir, yo no tengo aquí el dato exacto en este momento, pero... ¿Perdón? 600,000 de 15 millones. Bueno, 600,000 personas pagando impuestos directos de una población de casi 15 millones, pues es nada. Es decir, los otros lo que hacen es pedir y lo que hacen es exigir, pero no quieren realmente que se les pase la factura. Entonces, cuando estos autores analizan lo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña,
pues señalan esas dos cosas interesantes, ¿no? El asegurar la propiedad privada y el mantener políticas fiscales sanas. Ahora bien, esto nos lleva a que el tema que estamos abordando aquí no es una cuestión secundaria. En realidad hubo instituciones que se fueron desarrollando y que permitieron el auge de la actividad comercial. Voy a hacer aparecer esas instituciones una por una y luego vamos a tomarlas detenidamente cada una de ellas para hacer un análisis un poco más pormenorizado. En primer lugar, vamos a mencionar un sistema legal que amparó los contratos y por supuesto el derecho de propiedad, como ya lo hemos dicho. Esa cuestión de los contratos pues no es tampoco una cuestión nueva. Si los seres humanos hemos casi conocido desde siempre la cuestión contractual. No tiene que haber un papel, digamos, firmado frente a un abogado, pero se trata de un pacto que los seres humanos hacen, ¿no? Tan sencillo como usted me compone la puerta y yo le pago lo que usted me está diciendo que me va a cobrar. No necesitamos firmar un papel ni nada de eso. Pues los seres humanos siempre han recurrido, gracias a la división del trabajo, a esas relaciones de carácter contractual. Pero durante la Revolución Industrial, en realidad esto también se convirtió en una clase de relación completamente dominante en la sociedad. Porque recordemos que antes, en esa economía agraria de subsistencia, dentro de su propia familia, el ser humano encontraba las relaciones necesarias para producir lo poco que se producía. Entonces el hermano, el primo, el tío, el abuelo, bueno, toda la familia estaba involucrada en eso. Pero cuando la Revolución Industrial permitió la generación de tanta riqueza, las relaciones familiares quedaron prácticamente desbordadas y la gente comenzó a establecer relaciones con extraños. Y entonces los contratos comenzaron a tener una mayor importancia. Entonces, lo primero que vamos realmente a ver es esto. Un sistema legal que amparó los contratos y afianzó el derecho de propiedad. Número 2, vamos a hacer referencia a cómo surgieron documentos de intercambio. Y, por supuesto, el papel de lo que hoy conocemos como sistema bancario. Si esos documentos de intercambio fueron verdaderamente importantes, sobre todo porque los barcos nuevos que surgieron gracias al vapor y al carbón y todo eso, pues le permitieron a los seres humanos llevar mercancías a lugares más lejos y traer mercancías de esos lugares lejanos. Y entonces fue necesario que se desarrollaran estos documentos de intercambio para asegurar que esa mercancía iba a ser vendida y el dinero traído, o que el dinero que se pagaba pues se convirtiera en mercancía que venía de otros lados. Entonces, realmente todo esto creó necesidades. Y la manera de satisfacer esas necesidades fue generar estos documentos de intercambio y comenzó a surgir lo que conocemos como el sistema bancario. En tercer lugar, vamos a hacer referencia al surgimiento de los seguros. Es decir, hubo peligros tanto naturales como humanos, riesgos verdaderamente importantes que antes no existían, y hubo gente que se dio cuenta, digamos, de la necesidad de asegurar tanto los barcos, los buques, las naves, como las mercancías, la gente, en fin, etcétera. Entonces, el surgimiento de los seguros también fue, digamos, algo que permitió el auge de la actividad comercial. En cuarto lugar, se sustituyó el sistema de confiscación por uno de impuestos. Lo que queremos realmente decir es que, bueno, eso de que los gobernantes extraen dinero, propiedad de parte de los ciudadanos es algo que ha existido desde siempre. También vamos a hacer alusión a eso, ¿verdad? Desde hace 6,000 años tenemos datos de que ya se cobraban impuestos en alguna parte del mundo, ¿verdad? Pero lo que estamos realmente considerando aquí es que
se trató al principio de un sistema arbitrario de confiscación. Pues la gente no tenía certidumbre, no había certeza, no había seguridad de lo que iba a pasar. Pero trasladar realmente eso al ámbito de un sistema impositivo donde uno sabe qué es lo que tiene que pagar, pues da y dio efectivamente un poco más de seguridad a las personas. Si no estamos diciendo que los impuestos son una maravilla y que qué bueno que existen, no, hombre, si los impuestos en realidad nos dañan, nos traen realmente consecuencias negativas, pero entre estar sujetos al capricho, digamos, del gobernante, que no sabemos qué es lo que va a pedir, ni cuándo lo va a pedir, a saber que un determinado porcentaje de nuestras ganancias o de nuestras entradas tiene que ir realmente a las arcas gubernamentales, pues eso cambia verdaderamente, fue un cambio verdaderamente importante. Y hablaremos de eso detenidamente en su momento. Y por último, vamos a referirnos también a un sistema religioso y moral que fuera compatible con la actividad comercial. Si la religión dominante entonces no era nada amigable con el comercio, con el cobro de intereses, y entonces fue necesario que surgiera un nuevo sistema religioso al que conocemos con el nombre de la Reforma Protestante. Si la Reforma Protestante vino en el siglo XVI a hacer una contribución muy importante al progreso, digamos, de la actividad comercial. Vamos a hacer referencia entonces a cada una de estas instituciones que acabamos de mencionar breve y rápidamente. Bueno, un sistema legal que dio amparo a los contratos y al derecho de propiedad. Esto surgió fundamentalmente hasta bien entrado el siglo XVIII. Y tuvo que ser en Inglaterra, donde esto realmente surgiera. Se fueron acumulando experiencias y entonces esos antecedentes fueron muy importantes para que surgieran leyes y tribunales de comercio. Porque los problemas que la actividad comercial y la gran cantidad de intercambios que existían entonces comenzaron a generar una serie de problemas que antes no existían. Por ejemplo, hoy para nosotros esto no es ningún problema, pero entonces eran problemas importantes. Por ejemplo, ¿cuándo dar por finalizada una transacción? ¿Verdad? ¿Cuál es el momento exacto en el cual vamos a considerar ambos que la transacción está finalizada? Otro problema, ¿qué hacer si la mercancía que me han entregado no es realmente la que yo pedí? ¿Qué vamos a hacer al respecto? O ¿qué hacer si la mercadería que recibí es la que yo pedí, pero viene en malas condiciones? Si la tela está podrida o las herramientas no sirven, ¿qué vamos a hacer? O ¿qué vamos a hacer si los costos se me han incrementado a mí y ahora el cliente no quiere pagarme lo que realmente yo debo cobrar? Bueno, todos esos problemas, insisto, que en la actualidad no son problemas para nosotros, porque vivimos ya a varios cientos de años después, sí eran graves dificultades entonces. La gente no se había enfrentado a ese tipo, digamos, de circunstancias, a ese tipo de problemas. Entonces, en la medida en que se fueron acumulando experiencias y antecedentes, comenzaron a surgir entonces, por un lado, leyes y por otro lado, tribunales que se dedicaban a resolver esos problemas propios de la actividad comercial. Ahora, tenemos que insistir que antes de la revolución industrial, la propiedad, es decir, el derecho de propiedad, se limitaba fundamentalmente a cosas, a objetos. Mi asadón, mi machete, cosas puramente materiales, físicas, que constituían la propiedad de las personas, o la tierra. Pero ahora estamos ante la actividad del comerciante.
que como dijimos, el comerciante realmente no es que produzca cosas. Lo que el comerciante hace es trasladar bienes que se producen aquí y los lleva allá. Los compra aquí y los vende allá. Entonces, ¿cómo legitimar las ganancias del comerciante? ¿Es realmente legítimo lo que el comerciante está haciendo? ¿No se aprovechará él de las necesidades de las personas? Si de las necesidades de los que venden y de las necesidades de los que compran, ¿cómo realmente avalar esto? ¿Cómo darle un fundamento, digamos, a la actividad propia del comerciante? Esto generó definitivamente un problema muy importante. Ahora, Inglaterra tenía ya detrás una tradición muy favorable a la propiedad privada. Hay que recordar aquí sobre todo al padre del liberalismo moderno. Estamos hablando del filósofo inglés John Locke. Locke desarrolló un discurso importante sobre la propiedad. Inglaterra tenía entonces, digámoslo así, una tradición muy larga en relación con el derecho de propiedad, contrario a Francia. Es decir, Francia en realidad era proclive a eliminar la propiedad privada, creía más bien en la propiedad socializada. Rousseau fue uno de los grandes representantes de la propiedad socializada, enemigo de la propiedad privada. Pero en Inglaterra Locke desarrolló un discurso muy importante acerca de la propiedad. Ahora, ¿cómo le hizo Locke para demostrar que la persona tiene todo el derecho de disfrutar aquello que realmente le pertenece? Bueno, Locke es en parte un filósofo que pertenece a esa tradición que se denomina derecho natural. Sí, la doctrina del derecho natural supone que los seres humanos por naturaleza tenemos derechos. Por el hecho de ser personas, por el hecho de ser individuos, por el hecho de ser seres humanos, ya tenemos derechos, son inherentes a nosotros. Y entonces Locke decía lo siguiente: vaya, si ustedes quieren, pensemos en un mundo donde todo es de todos. Pensémoslo así, pues. Dios nos crió sobre la tierra y nos puso en un mundo donde todo es de todos. Pero, decía Locke, si alguien tiene ideas y pensamientos y traduce esas ideas a acciones y lleva a cabo el trabajo necesario para extraer de la naturaleza algo, es obvio que ese algo ya no le pertenece a todos, le pertenece a la persona que lo sacó de la naturaleza. Entonces, el manzano puede ser de todos, pero si yo me las agencio para bajar un par de manzanas de ese árbol, en virtud de que yo lo pensé y yo lo ejecuté, esas manzanas ya no pueden ser de todos, son mías. Igual la tierra, decía Locke. Si yo cerco un pedazo de terreno y comienzo a trabajar sobre él, y lo labro, y siembro, y cuido las siembras, tengo todo el derecho de que la cosecha sea mía, ya no de todos. Porque la propiedad, dice Locke, es algo así como una extensión mía. Gracias a que utilicé mi pensamiento y utilicé mi fuerza física. Es decir, el principio aquí es este. En un mundo donde todo es de todos, por lo menos cada uno es dueño de sí mismo, de sus ideas y de su capacidad para poder trabajar. Entonces, el hecho, digamos, de que llevemos a cabo una actividad en ese sentido es suficiente para John Locke, a fin de garantizar el disfrute de aquello que realmente nos pertenece. Entonces, en Inglaterra no fue muy difícil garantizarle realmente a todos el disfrute del llamado derecho a la propiedad, que como dije, ya estaba cambiando, pues, y ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pues, ¿verdad? Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo, ¿verdad? Hay algo que le pertenece a la persona, que es realmente de la persona, y por lo tanto eso debe ser respetado
debe ser resguardado, incluso protegido por el aparato gubernamental. Esta es una cuestión que en realidad en Guatemala nos hace falta mucho, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, en la casa que es suya o de su familia, ¿qué parte de la casa realmente le pertenece a usted? Sobre todo piense usted en el pedazo de tierra donde la casa está, ¿no? Si usted llegara a cavar un agujero allí, por accidente o deliberadamente, y encuentra petróleo a unos 10, 15 metros bajo el piso de su casa, ¿será eso suyo? La Constitución guatemalteca dice que no. Le pertenece al Estado. Entonces, ese es un problema verdaderamente importante en nuestro país. No tenemos todas las garantías del derecho de propiedad. Ustedes saben los relajos que se arman alrededor de la minería, ¿verdad? Es decir, mucha gente está opuesta a la minería, no quieren la minería. Precisamente porque los frutos de la minería no le pertenecen a las personas, le pertenecen al gobierno. Las compañías vienen y establecen contratos con los gobernantes, no con las personas, sino con los gobernantes. Ahora, ¿cambiaría un poco? Pregunto, ¿cambiaría un poco la situación si en realidad los guatemaltecos fuéramos dueños plenos del subsuelo, de la tierra que poseemos? Yo creo que sí habría un cambio muy importante. Si la gente no se opondría realmente a la minería, al contrario, estaría dispuesto a llamar a los investigadores, venga aquí, busque, a ver si encuentra algo, porque a mí me interesa. Podría volverme millonario de la noche a la mañana, si usted encuentra aquí petróleo, gas natural, oro, qué sé yo, pues verá. Entonces la gente no tendría por qué oponerse realmente a esa clase de industria si gozara del auténtico y genuino derecho a la propiedad. Y en términos generales, cuando hablamos del petróleo, eso pasa con todos los países petroleros, con casi todos, por lo menos. Todos los países petroleros, precisamente, tienen la figura de que lo que se extrae de la tierra le pertenece al gobierno, no a las personas individuales. Entonces, todos los países petroleros tienen gobiernos ricos y pueblos pobres, todos. Porque en realidad el derecho a la propiedad no está plenamente garantizado. En el estado de Texas, por ejemplo, la cosa es totalmente distinta. Allí sí, el subsuelo le pertenece a las personas. Y cuando se descubre gas natural en algún lado, pues todos los vecinos están interesados en que lleguen al patio de su casa a investigar para ver si ellos cuentan con ese elemento para poder obtener ganancias verdaderamente importantes e impresionantes. Entonces, el derecho a la propiedad, y esto ya lo han leído en el liberalismo de Mises, ¿sí? En el liberalismo Mises establece que uno de los principios fundamentales de la política liberal es precisamente garantizar el derecho de propiedad, ¿verdad? Y en Inglaterra, pues como dijimos, eso no era realmente tan extraño. Ahora, respecto a otros lugares del mundo, como por ejemplo en Oriente, el sociólogo alemán Max Weber señaló lo siguiente. Dice Weber que en China podía suceder que un hombre viniera a reclamar la casa que había vendido, porque con el paso del tiempo había caído en pobreza. Si quien la había comprado no daba amparo al que se la había vendido, los espíritus se podían molestar. Entonces el que había vendido la casa se podía quedar ahí posando sin pagar ni un solo centavo. Esto lo registra Max Weber en una de sus obras. Entonces el vendedor se podía quedar en la casa sin pagar alquiler de ninguna naturaleza.
Ahora, Weber concluye diciendo que el capitalismo, dice, no puede funcionar en base a consideraciones mágicas, ¿verdad? Se necesitan leyes que sean ciertas y que sean seguras. Este ejemplo, esta cita ha sido tomada de la obra General Economic History de Max Weber, la edición del año de 1961, en la página 252. Entonces, este asunto, digamos, de un sistema jurídico que realmente le garantice a las personas el disfrute de la propiedad, es algo que también nos hace falta en Guatemala. Es decir, el sistema jurídico definitivamente en Guatemala es un sistema muy enmarañado. Tenemos una exageración en el número de leyes realmente en el cual vivimos metidos, y el Congreso hace más y más todos los años, pero las leyes fundamentales que permiten resguardar la propiedad, la libertad, en fin, de los seres humanos es algo que nos está haciendo muchísima falta. Entonces, sin un sistema jurídico que garantice el derecho a la propiedad, prácticamente no se va a ninguna parte. Muy bien. En segundo lugar, abordemos lo relacionado con los documentos de intercambio y el papel de lo que hoy llamamos el sistema bancario. Bueno, los documentos de intercambio comenzaron a surgir fundamentalmente en los puertos. Ahí se podían comprar esta clase de documentos que garantizaban, por un lado, el pago, digamos, por la mercadería encargada, pero también la entrega de la mercadería que se había encargado. Entonces, si este barco se va a ir de Inglaterra para la India y yo quiero que me traigan seda o cualquier otro bien, pues ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo le hago? Este fulano con el barco se va, yo no sé si va a regresar. Y no soy solo yo, son docenas de personas las que quieren que se les traiga mercadería de muchas partes. ¿Cómo hacer realmente para garantizar que no me van a robar? Y que la mercancía que yo pido, que yo solicito, sea la que finalmente me traigan y me entreguen. Bueno, hubo gente que se dio cuenta de esa necesidad, ¿verdad? Se dio cuenta de esa necesidad. Fue una cuestión muy espontánea, no deliberada. Y entonces pensaron, bueno, ¿por qué no hacer una cosa, verdad? Yo recibo aquí el dinero de las personas, entrego a esas personas un papel, digamos una especie de vale, haciendo constar que yo recibí el dinero suyo a cambio de que el capitán de este barco pues le traiga una determinada mercancía, ¿no? A los dos les entrego un documento y cuando el barco regrese, pues entonces yo me aseguro de que el que encargó la mercadería esté satisfecho y le entrego el dinero correspondiente a quien hizo el trabajo y la tarea. Entonces, de una manera espontánea comenzaron a surgir estos documentos que garantizaban las transacciones. Eso sí, no de gratis, no de gratis. Es decir, a la parte que encarga le voy a cobrar un porcentaje y a la parte encargada le voy a cobrar otro porcentaje. Es decir, comenzó a surgir entonces lo que hoy conocemos como el sistema bancario. Y se llaman bancos porque precisamente la gente estaba sentada en un banquito como esta silla, recibiendo el dinero, entregando documentos a las partes y bueno, esperando simple y sencillamente que la transacción finalmente se llevara a cabo. Entonces fue una cuestión que surgió de manera completamente espontánea. Y en este sentido fueron algunos comerciantes de gran prestigio, ¿verdad? Es decir, gente prestigiosa, sobre todo a nivel moral, ¿verdad? Personas de una honestidad verdaderamente a toda prueba, de una honradez a toda prueba, quienes actuaron como depositarios de los fondos para garantizar tanto a los unos como a los otros que la transacción se iba a llevar definitivamente a cabo. Ahora bien, en medio de todo esto, la Iglesia Católica condenaba el cobro de intereses y
los comerciantes tuvieron que actuar al margen, digamos, de tal creencia. Sí, la Iglesia Católica nunca estuvo realmente de acuerdo en que se cobrara, digamos, tanto a quienes se encargaban las mercaderías como a quienes las iban a traer, porque se suponía que otra vez se estaban aprovechando de la necesidad de la gente, ¿no? Entonces quien estaba en el banquito no hacía nada más que recibir el pisto y guardarlo, pero a cambio de hacer eso se quedaba con un porcentaje, digamos, de ese dinero. Entonces la Iglesia Católica vio eso como algo no moralmente aceptable, lo vio casi como un robo, y durante mucho tiempo pues la Iglesia estuvo buscando una base, digamos, escrituraria, una base bíblica, hasta que alguien encontró el versículo de Lucas 6:35 como una justificación, digamos, de la condena del cobro de intereses. Ese versículo dice: prestad sin esperar a cambio nada. Entonces se suponía pues que la actividad llevada a cabo por el sistema bancario era una actividad que estaba, según esta idea, totalmente condenada hasta por las Sagradas Escrituras. Pero la verdad es que el sistema bancario ha sido realmente un elemento sumamente importante desde la Revolución Industrial. Entonces, algo en lo cual también el pensamiento liberal insiste es que ojalá el papel de la banca fuera lo que fue siempre al principio, una cuestión eminentemente privada, donde una persona pone un negocio de esos y por supuesto está obligada por los contratos a cumplir con los que utilizan sus servicios. Entonces, lamentablemente, en el caso, digamos, de Guatemala, pues hemos tenido bancos que en realidad han llegado a desaparecer, llevando realmente a la quiebra a las personas que depositaron con mucha confianza sus dineros allí, y entonces la cosa tampoco funciona de esa manera. Pues, sí, el sistema bancario debería de ser un sistema fundamentado y garantizado por el Estado de Derecho. Entonces, esta es otra idea sobre la cual también ha insistido el pensamiento liberal por considerarla una parte fundamental de la actividad económica en todas partes. Bien, pasemos al punto número 3, el surgimiento de los seguros. Los seguros, bueno, comenzaron fundamentalmente en Italia y se perfeccionaron en Inglaterra. Una de las casas más viejas dedicadas a la actividad de los seguros es Lloyd's, fundado en el año de 1779. Entonces, la necesidad realmente de los seguros surgió ante los peligros, tanto naturales como humanos. Ya vimos cómo el ferrocarril y los barcos de vapor permitieron a los seres humanos trasladar mayor cantidad de mercadería y gente a lugares cada vez más lejanos. Entonces, claro, donde hay una actividad productiva y donde hay un enorme movimiento de riqueza, hay siempre gente que quiere aprovecharse de esa actividad. Entonces, asaltos a los trenes, ¿verdad? O la piratería en alta mar. Entonces, muchas veces los piratas, pues, tomaban los barcos, robaban la mercadería, eventualmente podían quemar la nave, incluso matar a los tripulantes. Entonces hubo gente que se dio cuenta de esa necesidad, ¿verdad? ¿Qué hacer realmente, verdad? Para que las personas no lo pierdan todo. Van a sufrir pérdida, pero no lo van a perder todo. Entonces se les ocurrió, ¿verdad?, cobrarles una determinada cantidad a todos. Tampoco gratis, ¿verdad? Otra vez, tampoco gratis. Cobrándoles una pequeña cantidad, pues les iba a garantizar que si la mercadería no venía, por lo menos una parte de su dinero iban a lograr recuperar, o el costo de la nave, o la vida de los tripulantes. En fin, así surgió realmente el sistema de seguros, tanto en Italia como en Inglaterra. Entonces un grupo de personas se dedicaban a garantizar el viaje y las mercancías, ¿verdad? Pero también comenzaron a surgir especializaciones.
entre asegurar desde el punto de vista marítimo y asegurar desde el punto de vista de las mercancías, pues, ¿verdad? Entonces, hubo gente que se dedicó sencillamente a garantizar el viaje, ¿verdad? La nave, en fin, y hubo otros que se dedicaron a asegurar la mercancía en sí, ¿verdad? Es decir, el barco no les importaba, pero la mercancía sí, a fin de que las personas no incurrieran en una pérdida del 100%. Entonces, de hecho, en las sociedades altamente industrializadas, pues la cuestión de los seguros se ha vuelto también una industria verdaderamente importante, ¿verdad? Por todos los riesgos que hay, ¿verdad? Incendios, robos, desastres naturales, pérdidas, en fin, toda una serie de situaciones riesgosas que los seguros de alguna manera ayudan a enfrentar, ¿verdad? De modo pues que podríamos decir que incluso una sociedad podemos efectuar algún juicio sobre su capacidad de generar riqueza en la medida en que la industria de los seguros también prospera, pues, ya porque la gente está consciente de los riesgos en que puede incurrir y entonces estos negocios realmente prosperan enormemente. Algo que surgió espontáneamente también. Bueno, la sustitución del sistema de confiscación por uno de impuestos. Fue otra cuestión realmente fundamental. Ahora, los impuestos, aquí hablamos de la Edad Media, ¿verdad? Que los señores feudales podían confiscar la propiedad a su antojo, pero en realidad la cuestión de los impuestos es un asunto bastante viejo. Tenemos testimonios arqueológicos, históricos, evidencias de que ya había cobro de impuestos hace unos 6,000 años en Sumeria. 6,000 años hace en Sumeria. En Egipto se cobraban también impuestos, unos 3,000 años antes de Cristo. Impuestos sobre las ventas, sobre los esclavos, impuestos a los extranjeros, a la importación y a la exportación de bienes, a la agricultura. Era el 20% el que se tenía que pagar sobre las tareas agrícolas, incluyendo huertos y jardines privados. Si todo aquel que tenía un jardín y un huerto en su casa, pues tenía que pagar el 20%, digamos, de impuestos en Egipto. Uno de los más terribles fue el impuesto sobre el aceite en Egipto. Digo que fue terrible porque eso permitía que los cobradores de impuestos, los inspectores, entraran hasta la cocina, como decimos común y corrientemente, para verificar la cantidad de aceite que se estaba utilizando en esa casa. Por supuesto, eso dio lugar a muchos abusos, a corrupción verdaderamente espantosa. Lo que se hizo fue crear una especie de policía o de agentes anticorrupción. Pero bueno, esa cuestión de los impuestos siempre ha estado acompañada, digamos, de procesos corruptivos verdaderamente terribles. Pero en el año 1000 antes de Cristo, en Egipto, los impuestos se tornaron verdaderamente opresivos. El libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento cuenta cómo la tribu de Judá fue objeto de opresión a través de los impuestos, siendo ellos colonia egipcia, ¿verdad? Se volvieron verdaderamente opresivos. Ahora, hay que dejar en claro una cosa, por si ustedes no se han dado cuenta y por si no lo sabían. La religión y sus empleados, por decirlo así, o quienes se dedican a la religión, los funcionarios religiosos, han estado exentos de pagar impuestos desde 3,000 años antes de Cristo en Egipto hasta el día de hoy. Entonces, a veces son los primeros en hablar de los impuestos cuando ellos no los pagan, pues, y no los van a pagar, porque es prácticamente una tradición que la religión y sus funcionarios estén exentos completamente de pagar impuestos. Ahora, algunos creen, digamos, que al imponer tasas impositivas a las cosechas en Egipto,
fue donde surgió el llamado impuesto sobre la renta, el ISR. 20% tenían que pagarse por la actividad agrícola. Entonces, algunos creen que ese es el principio realmente del impuesto sobre la renta. Ahora, en Inglaterra, el impuesto sobre la renta surgió como un impuesto de guerra para hacerle frente a Napoleón. Entonces surgió el llamado impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo, porque castiga literalmente las ganancias que usted tiene y que cualquier persona tiene. Entonces hay otros impuestos que son indirectos, como el IVA, por ejemplo. Es decir, el impuesto al consumo es uno de esos impuestos que se llaman impuestos indirectos, pero el impuesto directo es el impuesto sobre la renta. Entonces, los países, digamos, que vieron surgir una enorme capacidad de generar riqueza fueron países que no tuvieron el impuesto sobre la renta durante mucho tiempo. Estados Unidos, por ejemplo, no creó el impuesto sobre la renta sino hasta el año de 1894. Era progresivo, ¿sí? Un impuesto progresivo es aquel que tiene la característica de que paga más quien más gana. Es progresivo, así se le llama. Pero era bajo, es decir, era progresivo, pero era bajo, estaba entre el 1 y el 7%. Lamentablemente comenzó a crecer muy rápido en el contexto norteamericano. Entonces, ha habido naciones que han llegado a pagar enormes cantidades de impuestos sobre la renta. Por ejemplo, podemos recordar el caso de Suecia, ¿verdad? Suecia entre los años 70 y 80, pues tuvo una década de crecimiento económico de cero, por la sencilla razón de que llegaron los suecos a pagar hasta el 75% del impuesto sobre la renta. Es decir, de cada dólar que uno ganaba, 75 centavos iban a parar al erario gubernamental. Y usted se quedaba con 25 centavos únicamente. Es decir, eso es verdaderamente terrible, pues, ¿verdad? Entonces, lo que el impuesto sobre la renta hace es, en primer lugar, viola el Estado de Derecho cuando es progresivo, ¿verdad? Porque ya no hay igualdad. Simple y sencillamente, quien más gana va a pagar más, y el que gana menos va a pagar menos, y el que no gana nada, pues no va a pagar nada. Entonces, no hay realmente igualdad ahí ante la ley. Se rompe el Estado de Derecho. Pero por otro lado, se castiga también a las personas más productivas, ¿verdad? Si usted está trabajando más, está generando más, y sin embargo, el cobro es todavía mayor. Entonces hay un castigo sobre las personas productivas. Eventualmente eso puede hacer que las personas verdaderamente productivas se vayan de su propio país y busquen lugares donde el impuesto sobre la renta es menor, o no exista, pues, ¿verdad? Porque en realidad es un verdadero castigo sobre la capacidad productiva que tienen las personas. De tal manera, pues, que los impuestos tienen una historia bastante larga, como ya lo hemos visto muy rápidamente, pero en la Edad Media los señores feudales podían confiscar la propiedad a su antojo, ¿verdad? Sobre todo que se mantenían guerreando entre ellos, ¿verdad? Entonces un señor feudal quería el feudo del otro y entraba en guerra con él. Entonces simplemente sacaba un edicto y para mañana yo quiero determinada cantidad, digamos, de cosas o de dinero y a entregarlo, pues, simple y sencillamente, porque no había para dónde. Era una cuestión totalmente antojadiza, ¿verdad? En los imperios, tanto asiático como islámico, el poder público también recurría a la confiscación. Hay que quitarle bienes a la gente porque necesitaba el gobernante esos bienes para poder hacer frente regularmente a sus enemigos, digamos, en un plano de guerra. Hablando del mundo islámico, pues bueno, el último en hacer algo similar fue Saddam Hussein, ¿verdad? Cuando la guerra del Golfo, Saddam Hussein se vio en una situación en que ya no tenía recursos, y entonces lo que hizo fue sacar un edicto en el cual se le pedía a la gente que entregara cualquier pieza de oro que tuviera, ¿verdad? Es decir, toda pieza de oro tenía que ser entregada al gobernante porque necesitaba esos recursos para enfrentar al ejército de los Estados Unidos. Pues hasta las muelas se tenía que sacar la gente si eran de oro, pues, porque era realmente un crimen tener un pedazo de oro en la boca.
De modo que esa era la situación, digamos, durante mucho tiempo, la confiscación completamente arbitraria. Y entonces eso vino a cambiar, ¿verdad? Sobre todo en Inglaterra y en Holanda, ¿verdad? Ahora, la característica fundamental tanto de Inglaterra como de Holanda era que el Parlamento era el encargado de imponer los impuestos, las tasas impositivas, pero sucede que en el Parlamento tanto de Inglaterra como de Holanda había una fuerte representación de los mismos comerciantes. Entonces, tontos iban a ser en castigarse a sí mismos. Entonces, las tasas realmente impositivas se mantuvieron relativamente bajas en países como Inglaterra, Holanda y también los Estados Unidos, pues, ¿verdad? Entonces, esto lo que definitivamente nos enseña es que los impuestos elevados no sacan nunca de la pobreza a ningún país, de verdad. Podemos recurrir a la historia y nunca vamos a encontrar una sola sociedad, un solo pueblo que haya salido de la pobreza gracias a que la gente pagaba impuestos elevados. Ahora, lamentablemente, países amigos o representantes de los llamados países amigos vienen a decirnos aquí a Guatemala todo lo contrario, ¿verdad? Que somos pobres porque no queremos pagar más impuestos, ¿verdad? Porque se supone que es el bondadoso gobierno el que con toda esa plata pues va a sacar de la miseria y de la pobreza a nuestros conciudadanos. Pero la verdad es que la experiencia demuestra que eso no es así, ¿verdad? Ahora, claro, una sociedad opulenta y rica, pues una subida de impuestos lo hace un poquito menos rica. Pero una subida de impuestos a un pueblo pobre lo hace más pobre todavía. Que es precisamente lo que hemos visto nosotros acontecer en Guatemala, ¿verdad? Es decir, hemos venido pagando más impuestos, las tasas se han ido elevando, ¿verdad? Esperamos para el año entrante una subida más de 1 punto, ¿verdad? Si el impuesto sobre la renta va a subir del 6 que pagamos hoy, pagamos el 5 el año pasado, hoy es el 6, el próximo es el 7, y la pobreza, en lugar de terminarse, en realidad es más profunda cada día, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos realmente no es pagar más impuestos, lo que necesitamos es producir más, ¿verdad? Entonces, una de las trabas importantes al proceso productivo es el pago de grandes impuestos, ¿verdad? Entonces, sobre todo en una sociedad donde tenemos tanta delincuencia, tanta inseguridad, entonces la gente dice, ¿pagar tanto impuesto para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? En realidad, si no obtengo ni siquiera garantía de la propiedad, garantía de la vida, garantía de mis cosas, de mi integridad física, entonces es verdaderamente una falta de estímulos el hecho, pues, de elevar impuestos sin generar una atmósfera de seguridad en el contexto de la sociedad. Bien, finalmente, no sé si me va a dar tiempo terminar este asunto el día de hoy. Quisiera saber si hay preguntas en relación a lo que hemos dicho hasta aquí, porque yo me he dedicado a hablar y hablar y hablar, pero podríamos detenernos un momento aquí para dar oportunidad a que hagan algunas preguntas o comentarios sobre lo que hemos dicho, porque obligación de terminar esto no tenemos. Si vamos piano, 1 y 2. Una pregunta, ¿los bancos deberían conservar el 100% del total de los depósitos de una persona? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. El sistema tal como está, sin que suceda realmente otra cosa, es un sistema que no responde como debería de responder en sus servicios en cuanto al dinero de la gente se refiere, ¿verdad? Yo sí creo que debería realmente mantener el banco las reservas y los dineros de la gente a la vista, ¿verdad? Pero lo que ocurre realmente con el sistema en la actualidad es algo un poco complicado de entender, pero que genera consecuencias verdaderamente lamentables, ¿verdad? Por ejemplo, el llamado encaje bancario. Se supone que los bancos
pueden y deben y tienen que retener un porcentaje del dinero que la gente les deposita y con el resto pueden hacer prácticamente los negocios que quieran, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es un dinero ficticio prácticamente, ¿verdad? Un dinero ficticio, aparte del multiplicador bancario que se le llama, pues, ¿verdad? Porque si yo guardo un determinado porcentaje de lo que mis clientes me traen, ¿verdad?, y presto el resto solo en papel, yo tengo la totalidad de ese dinero, pues, ¿verdad? Entonces se lo doy probablemente a otros bancos, a otras entidades igualmente financieras que van a hacer exactamente lo mismo, a guardar un porcentaje y a prestar el resto. Entonces, tanto yo como los demás, lo que tenemos son números, digamos, en papel. Y ese multiplicador bancario, pues definitivamente lo que hace es generar inflación por un lado, pero por otro lado también mantener un sistema de información que es completamente falso, porque en realidad es utópico todo eso que está ahí, es en puro papel. Y entonces, definitivamente las reservas deberían de ser totales, pues, ¿verdad? Pero sobre todo, el Estado de Derecho debería de cumplirse también en esa actividad propia de los bancos, cosa que definitivamente no ocurre, ¿verdad? Sí. Son otras dos que, con respecto a esta misma, ahorita está dando un problema por lo que es el Banco de Café cuando lo cerraron. Existen ciertas controversias al decir de que el Estado debería de pagarle cierto porcentaje a las personas a las que no se les devolvió absolutamente nada. ¿Cree que tiene que ver esto del 100% que hubiera perdido absolutamente todo? ¿O realmente el Estado no se debería hacer nada? Sí. No, el gobierno y sobre todo el Banco Central casi en todas partes obra como lo que se denomina el prestamista de última instancia, ¿verdad? Es decir, que hasta cierto punto se les dice con ese mensaje a los banqueros privados: ustedes pueden sufrir pérdidas, pueden hacer barrabasadas, no se preocupen, aquí está el dinero de los contribuyentes que va a servir para subsanar las estupideces que han cometido. Es decir, eso definitivamente no debería de ocurrirse, y eso pasa aquí y pasa desgraciadamente también en naciones como los Estados Unidos. Es decir, con la crisis del mercado de la vivienda del 2007, lo que el gobierno estadounidense hizo fue precisamente eso: utilizar dineros de los contribuyentes para evitar que esas instituciones quebraran, cuando en realidad, si se trataba de gente irresponsable que había prestado dinero sabiendo que no iba a poder pagar, gente que entregó dinero sabiendo que no se lo iban a poder pagar, pues esa gente debió haber sufrido las consecuencias y haber pagado con sus propiedades, y no recurrir al bolsillo de los contribuyentes para supuestamente subsanar las pérdidas de un determinado sector. Por favor, Juan Diego. Quizá ahí la cuestión sería que si es un 100% de caja, el punto clave sería muy difícil de alguna manera que se queden sin sus reservas. Y por el otro lado, lo importante es lo que usted dice, el Estado de Derecho, de que quienes tengan que pagar, en este caso sean, por ejemplo, los que, si se les depositó el dinero y ellos hicieron mal uso de ese dinero, ellos sean los que respondan por lo que hicieron, no precisamente que todos los demás paguen con su dinero. Sí, efectivamente. Por favor, aquí. Ah, sí, perdón. ¿Se debería usar el patrón? Bueno, esa es otra discusión muy importante, digamos, en el contexto del pensamiento liberal, ¿verdad? Es decir, cómo encontrar una manera para que no se cree más dinero sin respaldo, ¿verdad? Algunos quieren realmente retornar al denominado patrón oro, que a mí me parece que es una posibilidad también. Ahora, la gran mayoría de gobiernos realmente no quieren eso, ¿verdad? Porque les conviene poder imprimir billetes a su sabor y antojo y no tener, digamos, un marco dentro del cual tener verdaderos límites. Pero sí hay muchos liberales que promueven la idea de regresar al patrón oro para terminar con los procesos inflacionarios, sobre todo, ¿verdad? A ver. Y ya se le olvidó,
Bueno, ¿alguien más? Sí. Yo decía que es un bien natural, debería pertenecer a todos, es un bien común. No dije eso. No empleé la palabra común. Lo que dije es debería pertenecerle a las personas. Es decir, si usted tiene petróleo en el subsuelo de su casa, debería de ser suyo y no del gobierno. No, pero cuando está hablando del derecho natural, de lo que dijo John Locke, ajá. Decimos usted ha dicho que si algo es natural y está ahí en la tierra, no debería ser de todos. No, Locke partió de un supuesto, dijo, supongamos, aceptemos que Dios nos puso en un mundo donde todo es de todos, pero incluso en ese mundo donde todo es de todos, dice Locke, cada uno es dueño de sí mismo, ¿sí? Y hay un derecho a la propiedad, soy dueño de mis pensamientos y de mi capacidad y de mi fuerza. Entonces, si el árbol es de todos, porque Dios nos puso en un mundo donde todo es de todos, el hecho de que yo baje un par de manzanas de ahí, eso ya no es de todos, pues. Si eso me pertenece a mí, porque yo tuve la idea, empleé mis fuerzas y me ideé la manera de poder bajar esas frutas. Lo mismo la tierra, es decir, si yo la cerco y la trabajo, ya no es de todos, es mía. Yo tengo pleno derecho de disfrutar de aquello que es resultado de mi propio trabajo. Entonces, Locke realmente no está propiciando ni el bien común ni la propiedad común, al contrario, lo que privilegia y en lo que insiste John Locke es en el derecho a la propiedad privada, pues, ¿verdad? En función de la capacidad de trabajo que la persona tiene, ¿verdad? Creo que valió la pena hacer esa aclaración por si alguna confusión había, ¿verdad?